necesariamente ocupar esos 4 pasos, identificar, plantear, ejecutar, y son ejercicios complejos, y evaluar, ¿ya? En cambio, ejercicios no de ese calibre son simplemente llegar y aplicar la fórmula. O sea, ejemplo, si el momentum es masa por velocidad, bueno, vaya a tener que multiplicar m por b, ¿cachai? No es nada como del otro mundo, lo importante es generar un poco la instancia de hacer un cálculo, pero no es nada muy rudo como los ejercicios de la prueba A1, ¿ya? Ya, perfecto, estamos al aire, Tulio. Sí, muy bien, súper. Ya, ok, vamos entonces a compartir nuestra pantalla. Miren, logré por fin compartir el... ¿cómo se llama esto? Mi escritorio completo. Así que por fin voy a poder mostrarles con... Ya, voy a estar acá. No, anotaciones, no, porque odio las anotaciones del Zoom. Pésimas. Y eso. Chuta. Ya, perfecto. Vamos a nuestra clase 8. Confírmenme por favor lo siguiente a través del chat. Ustedes, es lo que estoy compartiendo. ¿Ustedes ven el chat que yo estoy ocupando? Porque comparte toda la... ¿No? Ya, perfecto. Ya, eso está bueno el Zoom. Ya, perfecto. Solo la presentación, súper bien. Ya, bueno, chiquillos, chiquillas. Javi, ¿estáis por ahí? Hola, profe. Hola Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Javi, te quería pedir un favor. Tú puedes ver a las personas, no sé cuánto rato vaya a estar, por último me mandáis ahí un mensajito después, si es que te tienes que ir. Pero, ¿hay alguna posibilidad que puedas ver todas las personas que están llegando ahora todavía, así como por boteo? Sí, sí, lo estoy omitiendo mientras paso la lista. Perfecto. Ya, entonces yo me voy a preocupar de la clase nueva. Sí, así que entre que termine de pasar la lista, ya yo creo que van a entrar todos. Perfecto. Ya, muchísimas gracias, Javi. Ya, no me Vale, preocupo profe. de eso entonces. Nos vemos. Ya. Mandamos el código otra vez. Ya. Sí, acuérdense que el tema de la lista es para registrar nomás si es que hay alguien que nos esté faltando. TNGMY. Ya, TNGMY. TNGMY. Y este es el enlace de Peerdeck, no se olviden, ¿ya? Si pueden después tenerlo ahí como copiado para poder pegarlo después, ¿ya? Ok, chiquillos, chiquillas. Ya, díganme si sí o si no antes de partir. El Peerdeck, ¿se los dejo habilitado con todas las diapos? O, ya, bueno, veo que es un anime. Un anime. Ya, perfecto. Se los voy a dejar, ¿cómo se llama esto? Abierto. ¿Ya? No olviden, por favor, poner el tema de las secciones. ¿Ya? Tenemos 181 personas en Peerdeck. Ya pues, perfecto. Entonces, ya. Cris, las consultas, dejémoslas para la jornada de consultoría, ¿ya? Por cualquier cosita, para poder avanzar, ¿ya? Que somos, la clase de hoy día es bien, bien interesante, creo, ¿ya? Bueno, ok, partamos entonces, pues. Tenemos nuestra clase 8, hoy día nos toca leyes del movimiento, y bueno, los objetivos del día de hoy tienen que ver con las leyes del movimiento en principal, obviamente, eso es como nuestro eje para poder estudiar el día de hoy. Chuta, ¿alcanzaron a cachar que dibujé algo ahí, por cierto? Díganme si es que ven el dibujo que acabo de hacer. ¿Se ve? Sí. Perfecto, súper bueno. Ya. Leyes del movimiento, eso para palabras sencillas. El concepto de inercia lo vamos a discutir un poquito. Ya, la idea es que puedan manejarlo lo mejor posible porque este concepto los va a acompañar el resto de sus vidas. ¿Ya? Descomposición vectorial, en buena parte, no vamos a hacer grandes ejercicios, pero la idea es nombrar más o menos el cómo se hacen o cómo esbozar una idea, ¿ya? Del cómo se trabaja el problema de las fuerzas. Un poco de estática y un poco de dinámica. Insisto, esto es muy superficial porque para esto tenemos la próxima jornada para poder verlo con mayor profundidad. ¿Ya? Los objetivos del curso también tienen que ver, obviamente, con el resolver problemas, pero en este caso, por lo menos en la cátedra, es abordarlo de una manera un poco más conceptual primero y esbozarse un poquito en la parte ya un poco más matemática, pero como ya lo hemos venido haciendo durante harto tiempo,
no se olviden, es difícil abordar la parte matemática si es que no tenemos el concepto ya bien asimilado, ¿ya? Interpretar datos, medidas y observaciones, y bueno, obviamente evaluando la significancia con las teorías apropiadas. Bueno, hoy día sí que vamos a hablar de teorías, chiquillos, chiquillas, así que vamos para allá. Bueno, indicadores de logro, comprender y aplicar las leyes de Newton, pam, check. Analizar las causas del cambio en el movimiento, vamos a hablar de eso un poquito y qué vínculo tiene esto con el momentum. Y descomponer fuerzas, dependiendo obviamente de los fenómenos que estamos estudiando, y en estricto rigor vamos a ver solamente fuerzas coplanares. ¿Qué quiere decir que sean coplanares? Lo menciono al tiro. Coplanares que pertenecen a un mismo plano, ¿ya? Oh, quizá lo voy a poner en lenguaje matemático. Pertenecen a un plano. ¿Ya? Súper importante, ¿ya? Eso para partir y tener nuestras primeras impresiones, ¿ya? Veamos qué tal. Miren, hoy día la clase es clave, chiquillos, chiquillas, ¿ya? Así que, para que sepan, todavía no estoy poniendo mucha atención al tema del chat, así que cuando tengamos el momento, vamos para allá, ¿ok? Miren, hoy día nos toca ver, a mi gusto, una de las mejores historias que existen dentro de la ciencia y un personaje que, a mi gusto, en lo personal, es como una especie de héroe, en realidad, prácticamente para la humanidad. No es que quiera ponerle color, realmente es alguien súper importante. Ahí me tiran a Faraday, Faraday es también magnífico. Pero no, el día de hoy nos toca al tío Isaac, ¿ya? El tío Isaac Newton. Y bueno, vamos a tratar de poner un poco qué es esto. ¿Cómo que va a terminar en 10 minutos tan loco? ¿Por qué salió eso? What the hell is happening? ¿Cómo que no soy premium? Si acaba de abrir la cuestión en premium. A ver. Esto no había pasado nunca. Hola, ¿por qué esto es la mejor clase? Tiene que pasar. Estamos dentro. Yo creo que me está blufeando esta cuestión. Denme un segundito, estoy tratando de arreglar aquí el inconveniente. Dice que tengo que actualizar. Usted está actualmente en un plan pagado. Ya. Oye, me mandan un mensajito. A lo mejor está aquí metiéndonos miedo a esta cuestión nomás. Porque de hecho no me había pasado nunca. Ya. Si nos caímos, ya, supongo que lo vamos a anotar. ¿Ya? De todas maneras, igual ya caché cómo poder pegar los videos por cualquier cosita. Si nos quedamos aquí, les mando inmediatamente el link. ¿Ya? Exactamente. Como diría el papá de Batman, ¿por qué nos caemos, Bruce? Ya, vamos. Para poder levantarnos, ¿cierto? Así que ya, vamos, démosle nomás. Voy a compartir. No sé qué le pasa a esta cuestión, pero si nos caemos ya, whatever. Ahí dice, dejo la evidencia, usted está en un plan pagado. No sé por quién, pero está pagado. Ya, ok. Voy nomás. Lo que sea que salga. Ya, miro el chat. Ya, ok, insisto. Continuamos entonces, chiquillos, chiquillas. Voy a poner mi reloj acá porque no quiero irme en la bola, como dirían por ahí, porque realmente a mí me emociona hablar de Newton. ¿Ya? Newton es lo máximo para mí. Bueno, la clase de hoy día consiste principalmente en 3 grandes leyes y que es súper difícil, chiquillos, chiquillas, para que ustedes lo sepan. En ciencias la ley está súper bien establecida y no solamente por el mecanismo del método científico. Aquí hay que agradecerle a un montón de gente detrás. De hecho, Newton fue una de las personas que dijo esta frasecita y dijo, bueno, si he podido mirar lejos es porque estoy parado sobre los hombros de gigantes. Y realmente fue así. Los gigantes que estaban de alguna manera apoyando un poco el conocimiento de Newton fueron Kepler, Galileo, tremendos descubrimientos, René Descartes, Copérnico, estaban detrás de él, bueno, Pierre Fermat,
¿ya? Euler también estaban ahí más o menos de la misma época, ¿ya? Tremendo, tremendo, tremendos personajes. Entonces, bueno, lo entretenido es que Newton es un gran consolidador de conocimiento. O sea, podríamos tener a lo largo de la historia un montón de estudios por separado, y este tipo casi como que nació para puro unificarlos. Isaac Newton fue la primera persona en poder construir una teoría para poder decirle, quizás el día de hoy, como está muy por la película y porque nos encanta esta cuestión de ser como seres superiores, fue la primera persona que de alguna manera nos dio una primera teoría del todo, o una teoría de unificación. El problema de la manzana. ¿Ya? Pucha, yo no tengo en el programa la posibilidad de hablarles de la historia de la manzana, lo hago con todos mis cursos de educación media, y es una historia pero bellísima, bellísima, con las 4 reglas para filosofar de Newton, y cómo él pensaba cuando era muy, muy joven. ¿Ya? ¿Por qué no la puedo contar? Primero porque no tenemos tiempo, y segundo porque no está dentro de los objetivos del programa del curso. Entonces, para mí es una lástima, porque hablar de gravitación es una de las cosas más relevantes para poder, eh, no sé, compartir. Ahora, si ustedes lo quieren, podríamos elaborar alguna especie de jornada y tener un conversatorio, no sé, yo estoy súper dispuesto a poder hablar un poco de la historia de gravitación, ¿ya? La gravitación es nuestra primera gran fuerza y la primera descubierta, ¿ya? Y es curioso porque veo que tenemos harta aceptación. Bueno, podemos proponerlo, ¿ya? Yo feliz. Y bueno, ¿en qué consiste toda esta cuestión? Newton unifica las leyes de la física, que en esos días no se llamaba física, se llamaba filosofía natural. Entonces, lo entretenido es que su conocimiento viene desde, bueno, desde antiguos personajes, ¿ya? Y uno de los antiguos que vamos a hablar hoy día, y a uno de los que había que derribar con fuerza, porque en esa época estaba la Inquisición, era Aristóteles. Aristóteles es súper entretenida esta historia también, ¿eh? Pero Aristóteles, en el momento de morir, Aristóteles guardaba ciertos escritos en su como biblioteca personal, porque este tipo era genio, como este gallo estudiaba todo, Aristóteles había estudiado prácticamente todo. Y, y dentro de los libros o apuntes que él tenía, por así decirlo, este gallo tenía un libro que se llamaba Naturaleza en griego. Pero naturaleza en griego se escribe física. Y eso es lo que le da el nombre a la disciplina que hoy día nosotros estamos estudiando. Física quiere decir naturaleza, en términos estrictos, por lo menos en griego. Así que, si ustedes de alguna manera se ponen a pensar más o menos del por qué uno estudia esta clase de cuestiones, bueno, la historia parte con Aristóteles. Y lo más entretenido es que al lado del libro de física estaba el libro que decía lo que va más allá de la física, porque Aristóteles también lo estudió, así que estoy yéndome por una ramita, ¿eh? No es que quiera confundirlo. Pero lo que está al lado de la física no tenía un nombre ese libro, pero le pusieron el libro el que está al lado de la física, o el que está más, como está más allá de la física. Y es curioso porque el libro que está al lado era precisamente un libro de metafísica, de lo que está más allá de la física. O sea, la palabra meta quiere decir lo que está más allá. Y era el libro que no es que hablaba de fantasmas, pero bueno, Aristóteles tenía puras cosas como más abstractas, por así decirlo. Bueno, cuento corto. Aristóteles es una de las personas que hoy día hay que empezar a derribar, y Isaac Newton fue la persona que definitivamente sepultó esas ideas antiguas. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Ahora, obviamente, sin adentrarme mucho más al problema, no, fantasmas. Bueno, sin adentrarme demasiado al tema, miren, yo les quise compartir esto, esta primera experiencia. Esta clase de hoy día es muy sencilla en términos conceptuales, muy, muy fácil. Pero tengo la intención de, ojalá, mostrarles a todos y a todas ustedes, no sé, la verdadera razón del por qué este libro fue de alguna manera formulado. ¿Ya? Este libro habla en principio, de dos grandes cosas. Habla del cómo la fuerza o el torque genera el movimiento. ¿Ya? Y ahí están las dos grandes cosas, fuerzas y torque, que en estricto rigor Newton no lo mencionó tal cual, ¿eh? Pero Newton hace alusión al cómo estudiar el movimiento. Y bueno, para ponerle un poco más de solemnidad a nuestro trabajo, y antes de que se nos corte el Zoom, bueno, quiero que sepan que para poder dar esta primera intro y para poder hacer esta primera clase, vamos a hacer nuestra clase
con el libro de Puño y Letra de Isaac Newton, ¿ya? Lo conocen como el Principia, es la Biblia de la ciencia en muchos aspectos. Es una maravilla, ¿ya? Y bueno, y antes de que se nos corte, si es que se nos corta esta cuestión, espero que no, quiero que sepan que de alguna manera esto va a guiar nuestros pasos en la clase de hoy. Así que de Puño y Letra de Isaac Newton, hoy día tenemos nuestra clase de las 3 grandes leyes del movimiento, ¿ya? Ok. Bueno, después si es que quieren, antes de terminar la clase, como hoy día no tenemos quiz y podemos hacer una cosa un poco más relajada, piola, dirían ustedes quizás, les puedo compartir algunos de los últimos escritos que Halley dejó para Newton, ¿ya? Bueno, en fin, 2 grandes cosas, ya les dije. El concepto de fuerza, el concepto de torque. Tenemos 2 elementos importantes. El concepto de fuerza lo abordamos el día de hoy, el concepto de torque lo vamos a trabajar en las jornadas siguientes, ¿ya? Como para poder de alguna manera asociar qué es uno y qué es el otro, el concepto de fuerza explica las traslaciones o los cambios de los movimientos en los cuerpos. En cambio, el concepto de torque explica las rotaciones o los cambios en la rotación de los cuerpos. ¿Ya? Queda menos de un minuto. En todo caso dice hace menos de un minuto que dice menos de un minuto. Así que yo creo que podemos pensar que sobrevivimos. ¿Ya? Quizás es una pifia, un bug del Zoom. ¿Ya? No le tenemos miedo, no te tenemos miedo, Zoom. Bueno, en fin. Este libro es una de las Biblias que existe prácticamente hoy día y que habla principalmente del cómo atender el problema del movimiento y cómo entender la gravitación. Bueno, porque Epicuro fue demasiado influyente. Sócrates tampoco, no tenemos nada de Sócrates. Lo que sabemos de Sócrates se lo debemos a Platón. ¿Está grabando? ¿Cierto o no? Sí, sí, estamos grabando. Estamos grabando, chiquillos, chiquillos. Sí, de lo que estábamos hablando es que Ángela me preguntó respecto del atomismo y entonces de que Aristóteles podía estar en contra. Entonces yo le dije que hay que buscar otras fuentes más también porque hay algo bien interesante. O sea, hablar del atomismo y toda esa cuestión tiene otras fuentes anteriores y muchas historias que podríamos estar hablando prácticamente todo el día. Y ahí le mencioné a Epicuro o Demócrito, que son los tipos que estudiaron el problema del átomo, por así decirlo. ¿Ya? Y bueno, y que le estaba contando que no se sabe nada de ellos, salvo por las influencias de Epicuro, que fue uno de los grandes filósofos antiguos, y que sus influencias, porque también tenemos muy poco registro de Epicuro, muy poco, se compartieron en un libro romano que se llama Respecto de la naturaleza de todas las cosas, y que los escribió un poeta que se llama Lucrecio. Es pero monumental. Yo he leído la mitad de ese libro y no entiendo cómo demonios los romanos podían tener esa clase de conocimiento. Aunque ustedes no lo crean, las primeras ideas de la mecánica cuántica aparecen ahí. Oye, por si acaso habilité lo dejé sin sala de espera por si acaso. Sí, estos griegos eran unos loquillos, ¿eh? Ya, somos 207, éramos como 230 hace un rato, así que nos quedan como 20 personas, ¿ya? Sí, miran a huevo los romanos a veces, pero en verdad es porque eran bien ladrones, ¿eh? Lo entretenido es que ocuparon el conocimiento griego para poder transformarlo a voluntad, ¿ya? No, si, no te preocupes, Rodrigo, si todavía no hemos hablado de nada, así como nada de materia. Estoy esperando que se cumplan los 230 personas que nos caímos para poder continuar con la clase. No tengo idea qué le pasó al Zoom, pero whatever. Sí, todos son ladrones en muchos aspectos, pero los romanos se pasaron. Ya, vamos entonces. Bueno, en esta estábamos, por cierto. No, no es que haya pasado la diapo, perdón. Ya vamos a hablar de eso, Vicente, no te preocupes, no se aceleren. Ya, somos 224 en la sala, 225, 226 y contando, 227, llegamos a los 230 y partimos, ¿ya? Ya, perfecto, estamos listos. Ya, chiquillos, chiquillas, por favor, compártanme lo siguiente. Se entiende entonces que en este libro solamente teníamos grandes nociones. Voy a decir 3 cosas. 2 nos importan el día de hoy, o una en verdad. Ya, 3 cosas. 1, gravitación, que no les voy a contar hoy día. 2, movimiento, que tiene que ver con las fuerzas. Y 3, también movimiento, pero tiene más que ver con el problema de las rotaciones. ¿Entendido, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Por favor. ¿Sí? ¿Sí? Pueden llenarme de spam, por favor. Perfecto. Ya, súper bien. Entonces,
Página 135, vamos a partir con esto. Página 135 habla de una primera, de hecho Newton lo llamó axioma. Dice, axiomas o leyes del movimiento. Dice, ley primera, lo estoy leyendo aquí del maestro, literalmente. Tiene 350 años este libro, no el mío, pero las ideas. ¿Ya? Ley primera dice, todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser en tanto sea obligado por fuerzas impresas a cambiar su estado. Palabras sencillas, o sea, un cuerpo va a estar en reposo en movimiento rectilíneo uniforme, MRU o MUR, a no ser que una fuerza sea impresa sobre él para cambiar ese estado. ¿Se entiende, no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, aquí, con este puro enunciado, Newton barrió con 1600 años de creencias, vamos a poner así. Porque de hecho, antes de esto, existía, y bueno, aquí hay que agradecerle mucho a Galileo, ¿ya? Sí, exactamente, Fernanda, tiene que haber una fuerza externa. La fuerza externa del sistema. La semana pasada nosotros, bueno, antepasada, hablamos un poquito del problema de los sistemas, acuérdense, y bueno, uno dice, a ver, aquí tenemos una consulta. ¿Por qué un cuerpo estático y sin movimiento tiene MRU? Ya, ahí hay unas cosas como para poder conversar. Ahora, MRU se entiende como movimiento rectilíneo uniforme y sabemos que es cuestionable el hecho de que a velocidad cero no tenemos un movimiento rectilíneo, pero sí puede ser modelado por la ecuación de itinerario. Entonces, en estricto rigor, así por una cuestión de ecuaciones, se considera MRU. Ahora, de que no modela la traslación, obviamente no la modela completamente, porque no es rectilíneo, o sea, caemos en un problema léxico que tiene que ver con el rectilíneo. ¿Ya? Bueno, la pregunta del millón, pues, y que esto también se lo hizo Newton, como para poder conversar, porque aparecen un montón de consultas aquí, acuérdense que eso lo pueden dejar para pierde. Chiquillos, chiquillas, la pregunta del millón, realmente, bueno, y se lo hizo Newton, ¿qué cuerpo realmente está en reposo? ¿A qué llamamos reposo nosotros? Es brutal, ¿eh? Es brutal, porque de hecho Newton se hizo esta pregunta y lo entretenido es que no encontró una gran respuesta, porque el movimiento cero o el movimiento de velocidad cero, muy bien, todos los comentarios que están apareciendo aquí, súper buenos. Muchos de ustedes van a decir, ya, pero fuerza neta igual a cero. Sí, concuerdo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes fuerza igual a cero, vamos a ver después con la segunda ley, que eso implica, comillas, una aceleración nula. Pero eso no quiere decir que no se mueva, ¿ya? Eso no quiere decir que no se mueva, eso quiere decir que se mueve a velocidad constante. Y aquí, nuevamente, vamos detrás, fíjense, hablar de estas leyes es hablar literalmente con Galileo, todo el rato. Galileo fue la primera persona en estudiar el cómo demonios, por ejemplo, los cuerpos perciben el movimiento cuando se mueven a velocidades constantes. Y si ustedes van en el metro, por ejemplo, pobre metro que ya casi ni se usa, bueno, si ustedes van en el metro y ustedes tiran una pelota hacia arriba, ustedes van a tener la sensación de que esa pelota sube y baja. Pero si alguien está fuera del metro, va a observar que esa pelota describe como una especie de trayectoria parabólica. Entonces, la percepción de lo que está detenido depende claramente del punto de vista o del sistema de referencias. Si eso es así, Newton se resistió a creer esto mucho tiempo, porque Newton creía que existía un punto de referencia universal, se resistió a decir, ya, el concepto de movimiento o el concepto de estar detenido es relativista. ¿Ya? Es relativista. Depende de quién lo observa. ¿Ya? Entonces, hablar de un concepto en términos del reposo depende fuertemente del punto de referencia, pero si eso es así, entonces existen tantos estados de reposo como puntos de referencia observen ese estado. ¿Ya? Es complejo, pero vaya. ¿Ya? Sí, todas estas cuestiones que estamos hablando son relativas. ¿Ya? O sea, fíjense, Galileo siempre estaba para atrás. Y de hecho, no estoy seguro si lo piensan, pero Galileo tuvo un... Pucha, tantas historias que hay que contar. Bueno, Galileo fue la primera persona en resolver un problema relativista y en entender que los sistemas, que ahora les voy a poner nombre, esto es para sus apuntes, chiquillos, chiquillas, que los movimientos conservan las leyes de la física, por así decirlo, las leyes que rigen su movimiento,
siempre y cuando el movimiento se haga a velocidad constante. Cuando el cuerpo se mueve a velocidad constante, se dice que estamos observando desde un sistema de referencia inercial. Ojo con eso, ¿ya? El sistema inercial es todo aquel sistema que observe el movimiento a velocidad constante. ¿Me siguen o no? ¿Se entiende? O sea, palabras sencillas, insisto. Si hay un sistema de referencias que se mueve, como el metro, pensemos en el metro. Si el sistema de referencias se mueve a velocidad constante, se dice que es un sistema inercial. ¿Ya? Y si no es eso, se dice que el sistema está acelerado. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí o no, chiquillos? Sí, también, inercial también involucra la velocidad igual a cero, por favor. Así que considérenlo. ¿Ya? Perfecto, tenemos buen feedback con esto, entonces avancemos a la segunda ley, porque estamos un poco atrasados por culpa de este Zoom. Ya, veo que entendemos lo primero. Ley de inercia, y ahora la vamos a mezclar con esta. 2, dice, ley segunda. Escuchen bien esta cuestión, por favor. Bien, mucha atención al tema de las palabras. Dice, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. ¿Se entiende extraño? Pero lo que estamos diciendo aquí simplemente es que si existe un cambio en la cantidad de movimiento, acuérdense del momentum, ¿ya? Entonces, este cambio ocurre según la línea recta a lo cual es aplicada la fuerza que se imprime. Palabras sencillas o más sencillas todavía. Si existe un cambio en el movimiento y este cambio se manifiesta en una cierta dirección, la dirección de ese cambio es igual al cambio, o sea, a la dirección o sentido, en este caso, perdón, de la fuerza que le está provocando ese cambio. Mucho más papa, si es que queremos verlo así. Lo que estamos diciendo en palabras sencillas es que la fuerza es igual a algo por una aceleración. ¿Y por qué estamos diciendo eso? Porque la fuerza que se imprime va en la misma dirección y sentido que el cambio en la cantidad de movimiento que estamos viendo. ¿Ya? Este es el cambio en la cantidad de movimiento. ¿Ya? Acuérdense de eso. O por lo menos para Newton eran proporcionales, por así decirlo. Pero acuérdense que esta cuestión de acá es una ecuación vectorial, así que lo que estamos diciendo es que el cambio se produce en la misma dirección y sentido que la fuerza que la está haciendo cambiar. ¿Qué demonios hay acá? Newton no lo menciona, fíjense que jamás lo nombramos. Pero con el paso de los años, esto se interpretó de la siguiente forma, que existe una constante de proporcionalidad entre el tamaño del vector de fuerza y el tamaño del vector de aceleración, que lo vamos a llamar constante. Pero fíjense, yo lo acabo de leer de Isaac Newton. Newton nunca lo llama masa, ¿ya? Ojo con eso. Después, con el paso de los años, nosotros nos dimos cuenta de que esto correspondía a un concepto constante, comillas, en el tiempo, ¿ya? Y que después se interpretó como la masa, ¿ya? Ojo con eso. Fuerza partida por el área es una constante. En este caso, esa constante es la masa, ¿ya? Ojo con esa cuestión. ¿Y de a dónde podemos observar esto? Fíjense en esta cuestión, es súper, pero súper interesante. El concepto de masa está directamente relacionado con la cantidad de materia. ¿Ya? Muy importante. Pero para este curso también muy importante es que consideren la siguiente evidencia, chiquillos, chiquillas. Esto es verdad, o sea, para nosotros de ahora en adelante la fuerza es la masa por la aceleración. Hasta aquí, perfecto. ¿Ya? Pero no olvidar lo siguiente, nosotros vivimos en época moderna, y esto Newton no lo vio. En época moderna nosotros sabemos que si el electrón se mueve, es curioso, pero cambia su masa. Y lo entretenido entonces es que la fuerza que se imprime, por ejemplo, sobre un electrón, no necesariamente es la que genera su cambio en el movimiento. Hay otros elementos más.
Eso lo dejo ahí como un comentario al pasar. Ya, insisto, si quieren lo dejan ahí para el peer deck, si es que ustedes lo quieren dejar ahí como algo más, ¿cómo se llama esto? Para consultar, ¿ya? Pero es súper relevante que lo sepan, ¿ya? Todos los cuerpos que se mueven a grandes velocidades cambian su masa. Así que esto no lo vio Newton porque esto necesita 300 años más para adelante, voy a decirlo así, 250 años más en el futuro para poder verlo, ¿ya? En fin, whatever. Ya tenemos eso. Ahora, fíjense en lo siguiente, por favor, chiquillos, chiquillas. Fuerza es igual a masa por aceleración. Confírmenme, por favor, en el chat. ¿Entendido, cierto? ¿Sí o no? O por lo menos hay que confiar en Newton, ¿sí? Ya, pero fíjense en esto. Voy a hacer un pequeño tratamiento de la ecuación. Fuerza es igual a masa por la variación de velocidad partida en el tiempo. Porque esa era la ecuación de aceleración. Confírmenme, por favor, en el chat, ¿sí? Lo que acabo de hacer. Perfecto, confirmado. ¿Ya? Se me pasó ahí un comentario, pero un cachito. ¿Ya? Bueno, pero, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Nosotros podemos también hacer un tratamiento de esta expresión de acá, viendo eso. Entonces, la fuerza, ¿quién es m por b? Clase anterior a la prueba. Perfecto, muchas gracias, Seba. Es el momentum. Entonces, si se fijan, esto de acá sería como decir m por velocidad final menos m por velocidad inicial. Todo eso partió en el delta t. ¿Me confirman eso, chiquillos, chiquillas, o no? ¿Sí? Perfecto. Por ende, fíjense, esta expresión que está en el numerador es muy fácil de identificar que debería ser una variación en la cantidad de movimiento. Es como decir el momentum final menos el momentum inicial. Muy bien, veo que conocen algunos conceptos. Me encanta el tema del impulso. A mí también. Muy, muy bueno. Ya, ¿confirmamos ese último paso, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? Perfecto. Por ende, fíjense, la fuerza también es entendida, y esta es la forma quizá más apropiada, ¿ya?, de verlo. No tanto el m por a. Igual para los ejercicios vamos a ocupar más el m por a, pero esta quizá es la forma más apropiada de representar la fuerza. La fuerza es la variación del momentum a lo largo del tiempo. O sea, en palabras sencillas, es la variación en la cantidad de movimiento a lo largo del tiempo. ¿Ya? Si es que quieren verlo desde el punto de vista del límite, yo no sé si han visto derivadas todavía, pero acuérdense que cuando ese delta se hace muy chiquitito, muy chico, muy, muy chico, ya veo que no lo han visto. Si se hace muy, 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 muy chico o infinitamente chico, entonces la fuerza va a ser definitivamente delta P, o dP, perdón, partido en dt. ¿Ya? Esto, por así decirlo, esto es una expresión infinitesimal que se le dice. Exacto, Bernardo, tiende a cero el delta t, ¿ya? Entonces, bueno, esta es la fuerza de verdad, por así decirlo. Así se define tal cual. Nosotros en el curso lo vamos a ocupar así, ¿ya? Pero la fuerza formalmente se define como esto. Se le dice la fuerza infinitesimal, ¿ya? O la fuerza en estricto rigor, ¿ya? Ok, chiquillos, chiquillas, necesito saber si es que por favor aquí hay por lo menos claridad en lo que estoy mostrando. ¿Sí? ¿Se entiende? Y me pasó algo por aquí. Ya, perfecto. Vi qué pasó. Ah. Dice por aquí que pruebe una calculadora. ¿Qué pasa si ocupo un número en la calculadora y lo leo a un número muy chico? Da cero porque obviamente la calculadora no tiene precisión infinita, ¿ya? Si está hecho en base a números finitos, ¿ya? En fin, whatever. Para poder terminar esta cuestión, chiquillos, chiquillas, entonces, resumiendo, y esto es algo que no deben perder de vista. Newton trabaja el concepto de fuerza. El delta P, acuérdense que era variación del momentum. El concepto de fuerza es masa por aceleración. También el concepto de fuerza es variación del momentum partida en el tiempo. ¿Ya? Ojo con esa cuestión.
Y fíjense, y aquí una interpretación, vuelvo a insistir, traten de aferrarse un poco a estos conceptos. No es pura ecuación vacía. Miren, voy a hacer un truquito más. Este es un regalo quizás para la clase. ¿Ya? Claro, ocupando matemáticas podemos predecir el futuro inmediato, Alan, pero no el total. Obviamente podemos saber si es que mañana llueve, pero no podemos saber si es que el próximo 17 de junio va a llover. ¿Sabes? Es un problema de teoría de caos en ese aspecto. Ya, miren, voy a hacer un pequeño regalito aquí para el curso, quizás. F por delta T. No hay mucha magia en esto, ¿por cierto? ¿Se entiende, cierto? Lo acabo de ocupar con la ecuación de momento, ¿cierto? Ya. Fíjense, ¿qué es esto? Esto es un cambio en qué. Por favor, complétenme la frase. Cambio en la cantidad de momentum o la cantidad de movimiento. Ojo con eso. Acuérdense, ¿qué demonios era el momentum? El momentum era cuánto movimiento lleva un cuerpo, masa por velocidad. Mientras más masa tiene y mientras más rápido se mueva, entonces mayor momentum va a tener. Entonces, fíjense, el momentum o el cambio en el momentum va a ser grande si es que la fuerza es muy grande o se aplica en un gran tiempo. ¿Confirmado, no? Chiquillos, chiquillas. Ya. Moraleja final, y esta es una cuestión que se aplica, insisto, es tan fundamental que se puede aplicar incluso a la vida, a la vida así como cotidiana, porque esta cuestión está en todos lados. Si ustedes quieren generar grandes cambios, cantidad de movimiento, acuérdense, el movimiento es el paso de una posición a otra, por ejemplo, a lo largo del tiempo. Generar grandes cambios en el movimiento o la cantidad de movimiento, ustedes necesitan o grandes fuerzas o muchísimos tiempos. Palabras sencillas. Realmente es muy poético. O sea, si tienes poca fuerza, claro, o sea, si tenía ambas, lo máximo, ¿cachai? Pero en general una persona puede cambiar un par de parámetros nomás. Unas personas muchas veces se sienten débiles y sienten que a lo mejor no pueden generar grandes cambios. A lo mejor si tienes la sensación de que tenéis poca fuerza, por ejemplo, ahora en nuestro contexto, entonces puede pasar que ustedes puedan generar grandes cambios, pero de otra manera. Ocupen el tiempo, ¿ya? Las grandes labores quizá o las grandes misiones a lo largo de la vida toman muchísimo tiempo, pero son pequeños esfuerzos, ¿ya? Bueno, en fin. Eso. Insisto, un regalito para el curso. Es algo interesante como para poder ocupar, ¿ya? Eso. Segunda ley del movimiento, insisto, tiene influencias tremendas, tanto sociales, matemáticas, algebraicas, lo tiene todo, ¿ya? Me preguntan si F y T son inversos, por supuesto, o sea, mientras mayor es el tiempo aplicado, en principio es menor la fuerza que se tiene. ¿Ya? Esa es la idea, ¿vale? Entonces, tenemos esas cuestiones y mi último comentario, chiquillos, chiquillas. Fuerza, unidad de medida, muy fácil. Si es masa por aceleración, entonces debería ser kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado, ¿correcto? Díganme si sí o si no. ¿Perfecto? Ya, bueno, en tiempos de Newton esta cuestión no había sido definida así, por ende, tuvieron que pasar algunos años, ¿ya? De hecho, antiguamente, en la época de Newton, la fuerza se medía en dinas, por el dinamómetro, ¿ya? Bueno, en fin, el dinamómetro es un instrumento para poder medir fuerza. En fin, lo dejamos ahí. Después de Newton, esta cuestión recibe el nombre, o sea, por lo menos en términos de su conmemoración, se mide en base a su nombre, ¿ya? O sea, conmemoramos su nombre precisamente por eso. Kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado es una unidad de medida de fuerza y la unidad de medida de fuerza se mide en newtons, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Estas dos cuestiones son lo mismo, no vayan a perder de vista eso, por favor. ¿Ya? Y creo que eso es todo. No tengo mucho más que conversar al respecto del tema. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, perfecto, súper. Pasemos entonces. Y esta, a mi gusto, es la mejor. Esta es la más entretenida. Lejos, lejos, lejos. Dice aquí, ley tercera. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual o contraria. O sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. ¿Ya? Una cuestión entretenidísima
es que las fuerzas vienen, bueno, aquí Newton ya dio una tremenda pauta. Las fuerzas no vienen solas, las fuerzas siempre vienen de a pares. Entonces, por el hecho de alguna manera tú golpear algo, ese algo siempre va a golpearte a ti. ¿Se da por entendido o no, chiquillos, chiquillas? ¿Se entiende bien o no? ¿Sí? ¿Ya? Ahora, uno puede decir, ¿para qué demonios aparece? ¿Para qué sirve esta cuestión? Miren, yo voy a tirar la talla aquí, quizá la Javi Arancilla, que estuvo conmigo en algún momento tirando la misma talla en este curso, bueno, quizá lo encuentre chiste repetido y sale podrido, pero miren, bueno, ahí la Vale tiene un ejemplo. O sea, si tú golpeas la muralla, efectivamente, a ti te va a doler, no porque en realidad los golpes duelan necesariamente, sino que porque simplemente la pared te va a golpear a ti tan fuerte como tú la golpeaste. ¿Ya? Eso es una de las cuestiones importantes. ¿Por qué puse el cohete ahí? Bueno, muy sencillo. El cohete está golpeando la Tierra de tal manera de que la Tierra lo golpee hacia arriba, por así decirlo. Ahora, un mejor ejemplo, creo yo, y muy, muy interesante, puede ser el siguiente. Yo tenía una aspiración cuando era chiquitito, y a mí todo el mundo me agarraba para el fideo porque yo pensaba esta clase de cosas, pero bueno, después aprendí a valorarlas porque es solamente pensar un poco distinto. Yo siempre tuve la idea de, ay, quizá también el Alan también me agarré para la talla porque, bueno, esto es una anécdota un poquito. Yo siempre tuve la idea de que si llegaba a tener la fuerza suficiente, de, por ejemplo, no sé, si uno hacía mucho ejercicio así como de barra, y ahí yo podía mi propio peso, iba a llegar un momento, cuando yo estaba chico tenía esta idea, iba a llegar un momento en el cual iba a agarrar los cordones de mis zapatos y yo iba a poder levantarme, y iba a poder volar. ¿Qué tiene eso de idiota? Bueno, la gente siempre se reía de eso, ¿eh? Pero en realidad no tiene nada de estúpido. De hecho, es un razonamiento extremadamente bueno. Lo conocí después, pues obviamente cuando ya conocía un poco de Newton, era pero lo máximo. Bueno, ¿por qué esto podría no funcionar? Exactamente, Cari. La pregunta es ¿por qué no se puede? Para mí tiene toda la lógica, yo también concuerdo. Ya, acuérdense, estamos estudiando 3 leyes, chiquillos. Si estas 3 leyes se cumplen para todo el movimiento. Entonces, fíjense, primera ley, ¿qué dice esto? Bernardo tiene una pista y dices, me tiro el zapato, pero el zapato me tira de vuelta. Perfecto, muy bien. No Alonso dice, no tendría dónde apoyarme. ¿Y por qué tendría yo que apoyarme? ¿Para poder volar, quizá? ¿Qué estoy inyectando si es que me apoyo? Perfecto, hay un montón de ideas allá. Ya miren, vean si es que tiene lógica esto, por favor, y cuéntenme si es que se entiende. Hay una propiedad extra en las fuerzas de acción y reacción. Las fuerzas de acción y reacción se aplican sobre los cuerpos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo hago la acción de levantarme, la reacción de mí hacia mí mismo va a ser bajarme. Por ende, la suma de esas dos fuerzas debería dar 0. Pero no da 0 porque sí. Da 0 simplemente porque yo estoy aplicando mis fuerzas de acción y de reacción sobre el mismo cuerpo. Pero no porque no funcione. De hecho, algo interesante que pueden pensar es lo siguiente. Ya, pero profe, entonces si usted se ha firmado un palo y usted se levanta, usted puede, comillas, volar. Sí, sí puedo. Pero es que ahí la fuerza de acción, que es tirar la barra hacia abajo, la reacción es hacia arriba. Pero la reacción se hace sobre mi cuerpo. La acción se hace sobre el otro. ¿Se entiende o no? Entonces, las fuerzas para que produzcan un movimiento tienen que ser, comillas, aplicadas sobre cuerpos distintos. Oh, no puede ser. Esta cuestión está mala. Ya, pero no importa, sigamos. Tenemos 10 minutos de pura pasión física. Fíjense. No sé qué pasó con esta cuestión. Whatever, me da lo mismo. Ya, chiquillos, chiquillas.
Voy a poner esto, miren, fíjense en esto, a ver si es que les funciona esta cuestión. Miren. Sí, entiendo. Ya, ¿qué pasaría si yo hago esto? Oh, no, este no. 3. Voy a tener aquí un auto, antiguo por supuesto, acá, y voy a hacer esto, miren. Y aquí le voy a pegar uno. Siempre dibujenle el suelo, porque los psicólogos van a decir que no. Ya, bueno, el auto nube, ya, bueno, ahí hay auto. Ya, la pregunta del millón. Esto es exactamente mi sueño, po. Es lo mismo pero aplicado a un auto. La pregunta es, ¿funciona o no funciona? Ya, perfecto. En términos de la acción y la reacción, ¿por qué no funciona, chiquillos, chiquillas? Veo que la mayoría concuerda. Porque la fuerza, muy bien, Diego, la fuerza de acción y de reacción están aplicadas sobre el mismo cuerpo. Muy bien, Dani, súper bien. ¿Ya? Pero fíjense ahora en esto. Voy a hacer lo siguiente. Sí, ahí está. Ya, fíjense en esto. ¿Qué pasaría si ahora corto esta cuestión? No estoy seguro si entendieron esto, pero miren, este imán atrae al otro. Así que el auto debería moverse para allá. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa es la acción. Fuerza de acción. En cambio, el auto, porque las fuerzas no vienen solas, va a hacer una reacción para el otro lado. Esa es la fuerza de reacción. Pero el problema está en que como este auto está conectado por este cable, entonces en estricto rigor los dos imanes son partes del mismo cuerpo. Entonces, la fuerza de acción, la fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción, pero aplicada sobre el mismo cuerpo. Obviamente, no podemos echar a andar este auto precisamente por eso. Pero, ¿qué es lo que sí podemos hacer, chiquillos, chiquillas? Algo interesante es lo siguiente. Si yo borro esta cuestión y ahora conecto este imán acá, a un palo, ¿el auto se mueve o no se mueve? Ahí sí, po. Y fíjense, y mézclenlo con la primera ley. Un cuerpo va a permanecer en un estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que exista una fuerza, ¿de qué tipo? Externa. En este caso, la fuerza externa viene desde fuera del objeto. El objeto es el sistema que yo estoy analizando, en este caso, auto más imán. ¿Se entiende? La única razón por la que esta cuestión funciona es precisamente porque alguien de afuera tiene que apoyar esto. ¿Ya? No se puede movilizar un cuerpo, curiosamente, si no existe algo externo que lo promueva. ¿Ya? Cosas, insisto, con el tema de la poesía también, detrás de toda esta cuestión. Voy a borrar esto. Oye, por si acaso, estas cuestiones, precisamente por eso ya no funciona el tema de levantarse con los cordones, tampoco va a funcionar una cosa como esta, ojo con esto. Bueno, un barquito a vela, en donde ustedes le ponen un ventilador. Clásico ejemplo, ¿cierto? ¿Ya? Clásico ejemplo, precisamente porque las fuerzas de acción y reacción se aplican sobre el mismo cuerpo, aunque igual tienen más opciones con el ventilador. Otra cosa importante, fuerzas de acción y reacción, nuevamente, esta es la más entretenida, vuelvo a insistir con esta cuestión. Miren, caminar. Caminar es una acción y una reacción constante. Cuando ustedes caminan, voy a poner aquí ¿me están viendo así en la pantalla, cierto? ¿Saben el...? ¿Sí? Ya. Bueno, cuando uno camina y quiere avanzar hacia adelante, en realidad el avanzar hacia adelante es por culpa de la reacción del suelo sobre nuestro cuerpo. ¿Por qué? La fuerza que nosotros estamos aplicando, nuestro cuerpo, es hacia atrás. Cuando aplicamos una fuerza hacia atrás, acción, la reacción es hacia adelante. Por ende, nosotros caminamos hacia adelante porque empujamos hacia atrás.
¿Se entiende, no, chiquillos, chiquillas? Exacto, Joaquín. ¿No entendió? Insisto, fíjense en esto. Tú empujas el suelo hacia atrás, acción, suelo hacia atrás, reacción, el suelo te empuja hacia adelante. Por ende, la razón por la que tú puedes avanzar hacia adelante es porque empujaste el suelo hacia atrás. ¿Ya? Y bueno, una cosa también, vuelvo a insistir, muy poética, disculpen que no esté atendiendo tanta consulta, porque veo que él hace explotar los cerebros la tercera de ellas. Para poder avanzar, insisto, sigo con un poco de poesía de toda esta cuestión, para poder avanzar siempre es necesario dejar algo atrás. ¿Ya? Lo mismo con los cohetes. Para poder salir de nuestro planeta es necesario dejarlo ir, ¿ya? Empujarlo hacia atrás. Insisto, no existe posibilidad de avanzar en el espacio, por ejemplo, en donde no hay roce, y algunos pusieron el ejemplo con el hielo, ¿ya? El hielo tiene tan poco roce que en realidad cuando tú te propulsas hacia atrás o hacia adelante, no podías hacerlo. ¿Por qué? Porque como no hay roce, no hay una fuerza externa que a ti te pueda propulsar. En nuestro caso, el tema de la fuerza externa es el suelo. Empujar hacia atrás el suelo implica necesariamente que tú vayas a poder avanzar hacia adelante. Sin el roce nosotros no podríamos movernos. El roce es que, mira, uno le pone casi como tónicas medias endemoniadas dentro de las prácticas del profe, pero sin el roce nosotros no podemos vivir. A ver, no puedo. Buena pregunta ahí, Alan, pero la voy a dejar para después. O sea, el tema del pensamiento tiene que ver con otras cosas. Acuérdate que este es un curso de física y te estás metiendo con un tema un poco más abstracto. Habría que meterse con el tema de la sinapsis neuronal. ¿Ya? Sí, quedan 3 minutos y nos van a votar de nuevo aquí en esta cuestión. Oye, por si acaso el mismo link, si es que no llega a votar esta cuestión de nuevo. ¿Ya? ¿Cómo? Oye, qué pregunta más buena se pagaron acá. Miren, voy a resaltar aquí a Vicente Jara. Dice, entonces, ¿cómo demonios lo hace el electrón para poder moverse si ahí en ese mundo no hay roce? Maravilloso. Fíjense en esto, chiquillos, chiquillas. Insisto, vuelvo a insistir en esta cuestión. Aquí es donde nosotros nos metemos en un tema bien complejo. Para poder movilizarse un electrón, ¿se acuerdan de la clase en donde les expliqué cuando el orbital y la cuestión y cuando el electrón saltaba a una órbita de más afuera y toda la cuestión? ¿Sí? Ya, perfecto. Cuando llega un fotón o cuando sale un fotón, el electrón tiene perturbaciones, porque obviamente el fotón de luz funciona como una especie de partícula. Y si lo ponemos así de alguna manera, fíjense, voy a ocupar el Principia, ¿ya? Si yo soy un sistema junto con el Principia, uno solo, ¿ya? Todo nuestro sistema, pensemos que estamos en el espacio. Si yo suelto el Principia y lo tiro lejos, ¿cuánto momentum tenía al principio nuestro sistema? Muy bien, cero, perfecto. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo lo tiro para allá, el libro va a tener un momentum hacia allá, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Por ende, como se debe conservar la cantidad de movimiento y la tercera ley debe ser real, yo aplico una fuerza sobre esta cuestión. ¡Pum! Hacia allá. Entonces, por ley física, ¿ya? Y ley, la construcción de la naturaleza, que es así, entonces este libro debe empujarme a mí hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un electrón bota, por así decirlo, o se le libera de alguna manera un electrón, aprovecho de... Con esto vamos a terminar esta instrucción y vamos a tener que volver, chiquillos. No tengo idea por qué esta cuestión está pasando. Bueno, si el electrón suelta o salta de alguna manera haciendo que un fotón salga volando, entonces el electrón se va a poder propulsar. ¿Se entiende, cierto o no? ¿Sí? ¿Ya? Esa es una de las tantas formas, vuelvo a insistir. ¿Ya? Si es fino, ¿ya? Fino, 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 ¿ya? Y por esa razón se dice que, por ejemplo, el fotón, que es la partícula de luz, es la partícula portadora, ¿ya? Portadora de la fuerza que rige este mundo atómico y que después, bueno, no es como la gravitación, a esta se le llamó fuerza electromagnética.
Profe, y si el espacio es vacío, ¿cómo se traslada la sonda Voyager? Qué buena pregunta. Ya. Bueno, la Voyager se traslada por una propulsión que se ocupó con los planetas. Nosotros la mandamos en un cohete y con esa propulsión quedó lo suficientemente, por así decirlo, rápida para poder llegar a una órbita cercana a Júpiter o Saturno y ocupamos Júpiter o Saturno para propulsarlo, por si acaso. Y ahí le entregamos la energía. ¿De dónde aprendí tanto? Pucha, bueno, no creo que sepa mucho en verdad, pero... ¿Pueden leer un libro? Hay un libro maravilloso de Isaac Asimov que se llama Grandes Ideas de la Ciencia. ¿Ya? Para que las personas que de alguna manera estén más motivadas, búsquenlo. Es una maravilla. Ahí están todas las rarezas. Y si es que quieren meterse en otro lugar así como bien, bien power, busquen un libro que se llama, yo también lo tengo, se llama El Camino a la Realidad. Es de Roger Penrose. Si a mi gusto, uno de los mejores matemáticos de esta tierra el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué libro de cuántica recomiendo? Depende de cómo quieres ver la cuántica. Oye, ya, no salgamos tanto del foco. Somos 2:34, así que veo que se metieron todos rapidito. Ya, pongo el chat. Voy a tener que pegar como 3 videos aquí en uno para poder subir la clase. Así que puede que me demore un poquito. ¿Ya? Les comparto los libros, no se preocupen. Si al final podemos seguir conversando un ratito. ¿Ya? Como no tenemos quiz, las personas que quieran podemos quedarnos conversando unas 20 minutitos, media horita, si quieren. ¿Ya? Ya. Guarden sus consultas todavía. Espérense un poquito porque nos queda todavía un camino por recorrer, que es bien breve. Oh, maldita cuestión. ¿Ya? Denme un segundito. Se ve lo que estamos viendo, ¿cierto? O sea, lo que estoy tratando de compartir, que estamos en la diapo todavía. ¿Cierto? Ya, acá. ¿Dónde está el chat? Ahí está el chat. Sí, perdón, Jessa, es que no tengo cuando comparto pantalla, la cuestión me salta todo el chat de nuevo desde cero. ¿Ya? Pero guarden sus consultas porque de verdad las vamos a atender. Acuérdense que tenemos una jornada de consultoría y dando vueltas. ¿Ya? 241 personas. Miren, este es un ejemplo bellísimo de acción y reacción, pero vuelvo a insistir, sin salir demasiado del contexto. Me importa harto que se entienda, vuelvo a insistir, fuerza de acción es igual en módulo a la fuerza de reacción. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? En intensidad son parecidas. Bueno, no parecidas, iguales. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Ya. Cosas importantes. ¿Ya? Cosas importantes. Ojo con esto. El vector, fuerza de acción, es el inverso, el opuesto de la fuerza de reacción. Por eso se nota con un signo menos. ¿Ya? Y ojo, estas fuerzas son aplicadas sobre cuerpos diferentes. Está horrible el lápiz que estoy ocupando. Y ese es peor también. Cuerpos distintos. ¿Correcto, chiquillos, chiquillas, o no? ¿Por qué es tan bajo valor absoluto? ¿En qué sentido? ¿No cacháis lo que me preguntaron? Ah, pero si todavía ni lo explico, espérense un poco. Todavía ni vemos el tema de los gansos. Ya, bueno, un ejemplo bellísimo a mi gusto, vuelvo a insistir. Sé que hay hartas consultas, insisto, Newton tiene ese efecto, pero tienen que saber mostrárselo porque, por ejemplo, en el colegio, si hay un profe de física demasiado cuadrado, se va a centrar más en la ejercitación más que en los motivos del por qué nosotros estudiamos esta clase de cuestiones. ¿Ya? Eso es mucho más importante. O sea, resolver ecuaciones queda principalmente casi para las máquinas, y eso hoy día estamos claros que esa cuestión la puede hacer un computador mucho mejor que nosotros incluso. ¿Ya? Pero lo dejo ahí dando vueltas porque en realidad es mucho más sabroso, por así decirlo. ¿Ya? Mucho más sabroso el entender el por qué buscamos estudiar esta cuestión para sembrar una semilla, un poquito de curiosidad y que ustedes por su cuenta lo puedan intentar.
¿Ya? O sea, ¿quién no quiere estudiar motivado? O sea, bueno, en fin, tenemos los gansitos, no el dulce, yo tengo gansito aquí en mi casa, son los máximos, ya, pero bueno, en fin, whatever. Tenemos los gansitos y todas las aves, principalmente migratorias, que tenemos lo siguiente, miren, voy a dibujar como el ganso desde atrás o desde adelante. Bueno, la cuestión es que cuando el ganso empuja, por ejemplo, con sus alas, el aire hacia abajo, el aire curiosamente empuja también un poco hacia arriba, generando unas ciertas turbulencias. ¿Y qué es lo que pasa? Esas corrientes ascendentes a causa de la reacción del impulso que hace la primera ave, por así decirlo, voy a correr esto un poquito para allá. Las otras, las que vienen detrás, la aprovechan. Por ende, el ave que se encuentra delante siempre debe ser el ave más fuerte. ¿Ya? El ave más fuerte es la que de alguna manera puede mantener el ritmo de golpe hacia abajo en el agua, que de alguna manera genera también las corrientes ascendentes, y si se fijan, el que viene detrás también hace exactamente el mismo gesto para que el aire siga ascendiendo, y eso lo aprovecha el que viene de atrás, y así sucesivamente. Eso es lo que provoca el vuelo en delta, que se le llama, de las aves, por si acaso, generando ese triángulo. Es una optimización de milenios, por si acaso, en la naturaleza, y que de alguna manera vale la pena mencionarlo hoy día, precisamente por la ley de acción y reacción y obviamente las tres grandes leyes de Isaac Newton. ¿Ya? Y bueno, cerrando nuestra jornada, chiquillos, chiquillas, tenemos lo siguiente, pues. Tenemos el problema de la descomposición vectorial. ¿En qué consiste esto? Bueno, esto también sale en el principio, ¿ya? Pero no lo vamos a atender así como sale acá, porque el lenguaje antiguo es difícil de interpretar, así que ahí necesitamos un poquito más de tiempo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Para poder descomponer una situación de múltiples fuerzas, por ejemplo, imagínense una persona que está acá arriba, ¿ya? Y esta, chuta, voy a mirarla desde arriba, esa es la cabeza de la persona. Y esta persona está amarrada por distintas cuerdas y que la están tirando para todos lados, ¿ya? Lo entretenido de toda esta cuestión, bueno, sin pensar que la persona va a morir porque la están tironeando para todos lados, lo entretenido en estricto rigor es que una persona siempre va a moverse para un solo lado, por ejemplo. La suma de fuerzas, a fin de cuentas, es una fuerza. Por así decirlo, es lo que estoy diciendo acá. La suma de fuerzas es otra fuerza. Esta fuerza recibe el nombre de resultante. ¿Ya? ¿Se entiende, no, chiquillos, chiquillas? Disculpen que no atiendo todas las consultas, pero quiero llegar hoy día justito al cierre de la clase. ¿Ya? Entonces, como la suma de múltiples fuerzas es una fuerza, esto también cumple con el, ¿cómo se llaman? El principio de... ¿Pueden completar la frase? Clase anterior. Muy bien, Seba, súper bien, Álvaro, también, Anaís, Víctor. Principio de superposición. ¿Están listos para el quiz de hoy día? Muy bien. ¿Ya? El principio de superposición, acuérdense que es esta propiedad que cumplen ciertas cosas físicas, ¿ya? En donde la suma de múltiples elementos da como resultado un único elemento. ¿Ya? Bueno, eso va para conversarlo. Otra cosa relevante, Zeus está medio inquieto aquí. ¿Ya? Otra cosa relevante, cuando la suma de fuerzas sobre un cuerpo da cero, entonces no vamos a pensar que la masa es cero porque se está aplicando sobre un cuerpo. Así que esto descartado. Lo que va a pasar necesariamente es que la aceleración es cero. Pero si la aceleración es cero, eso implica que la variación de la velocidad a lo largo del tiempo es cero. Y la variación en el tiempo no puede ser cero. Por ende, el único que va a ser cero es la variación de velocidad. Por ende, voy a ponerlo así, delta V tiene que ser cero, y si delta V es cero, quiere decir que la velocidad final menos, perdón, la velocidad inicial es cero, y como conclusión final de toda esta cuestión y de todo este análisis, la velocidad final es igual a la velocidad inicial. ¿Pero y qué podemos sacar de esto? La suma de fuerzas igual a cero quiere decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, o sea que la velocidad no cambia. No quiere decir que esté detenido, ojo con eso.
el hecho de que tenga velocidad inicial 0 es una coincidencia, obviamente, es un caso particular, ¿ya? Pero decir que la velocidad inicial y la velocidad final son iguales, quiere decir que se mueve a velocidad constante. Y puede estar detenido o puede estar en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? ¿Sí? Por favor, spam. Ya. Perfecto. Ahí va a ser como 200 respuestas de una. Ya, perfecto. Entonces, ojo con esto. Suele confundirse muy seguido, chiquillos, chiquillas. Aquí lo repito tanto. Una suma de fuerzas igual a 0 no quiere decir necesariamente que el cuerpo esté detenido. Lo que quiere decir es que la velocidad no cambia. ¿Ya? Suma de fuerzas igual a 0 quiere decir que el cuerpo se mueve a velocidad constante. ¿Ya? Cuando se analiza como una onda es imposible que esta tenga momentum. No, sí puede tener momentum Fiangi. Ya, ojo, muy importante, qué buena pregunta de la Natalia ahí. Entonces dice, entonces, ¿MRU quiere decir que tiene fuerza igual a 0? No necesariamente. Porque si tú empujas, por ejemplo, el carro del supermercado, voy a ponerlo así, este es un carro de supermercado, el empujar el carro de supermercado tiene una fuerza hacia adelante. Y si tú lo mueves a velocidad constante, tú no podéis decir que la fuerza es 0 si estáis aplicándole una. ¿Cachai? Entonces, la única forma de que se mueva a velocidad constante sabiendo que tú estás empujando el carro es porque debe haber una fuerza para el otro lado. ¿Cachai? Y esa fuerza es el roce, y nosotros vamos a saber que la fuerza del roce debe ser igual a la fuerza que tú le estás aplicando. Eso hace que la suma sea 0. ¿Cachai? Ojo, suma de fuerzas igual a 0 no quiere decir que no hayan fuerzas actuando. Ojo con esa cuestión. ¿Vale? Esto se cumple incluso para movimientos con roce. Si lo que tiene que pasar es que el roce que va para un lado se tiene que, ¿cómo se llama esto? Equilibrar con otra fuerza que vaya para el otro. Por ejemplo, si un auto va a velocidad constante es porque la fuerza del motor lo propulsa, pero el roce está yendo para el otro lado. Entonces la fuerza del motor y la fuerza del roce se están equilibrando para que haya velocidad constante. ¿Se entiende, cierto? ¿Chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Ya. Pato, ahí que tiene una consulta. Pregunta, si siempre la suma de fuerzas da 0. No, puede dar otra cosa. Una suma de fuerzas puede dar otra fuerza. ¿Ya? Ahora, si la suma de fuerzas no es 0, entonces necesariamente el cuerpo está acelerado. ¿Ya? Ya. Chiquillos, chiquillas. Y me queda lo último, porque esto está en las actividades de Schoology, porque vuelvo a insistir, está en la parte conceptual, y en Schoology vamos a ver cómo les va. Ya, bueno, aquí dejo un resumen para ustedes. ¡Oh! Maldición. Chuta. Ya, lo voy a mencionar así nomás entonces. Que está acá. Miren, existe un concepto en donde, por ejemplo, nosotros podríamos analizar un cuerpo. Mal. Esto es un comentario nomás, ya, porque lo vamos a ejercitar también en el seminario. Si nosotros tenemos un cuerpo al cual estamos aplicando múltiples fuerzas de distinto tipo, ya, uno en general, pucha, dice, ya, pero profe, mire, le estamos aplicando la fuerza por acá arriba, le estamos aplicando la fuerza por acá al lado, por acá, y lo que sea, etcétera. Sí, efectivamente, las fuerzas se pueden aplicar en distintos puntos, pero para poder simplificar toda esta cuestión, Newton, bueno, y en verdad un montón de personas más, dijeron ya, no es necesario complicar tanto, no es necesario hacer un diagrama del mono, así como hacer una ilustración tipo Da Vinci para poder analizarlo. No, lo único que tenéis que hacer tú es sencillo. Suma todas las fuerzas como si estuviesen aplicadas sobre un puro punto. ¿Ya? Y ahí tú las organizas, obviamente, podrías ponerlas, no sé, ahí superpuestas, esta de acá, esta que va para abajo y esta que va oblicua para el lado. Tú las sumas todas en un punto. Esta forma de representar todas las fuerzas en un puro punto recibe el nombre de diagrama del cuerpo libre. ¿Ya? Ojo, súper importante esta instrucción. No importa desde dónde le están aplicando la fuerza.
ustedes van a creer que simplemente esas fuerzas, que son todas distintas, se van a estar aplicando en un punto. Ese punto para más adelante va a recibir el nombre de centro de masas. ¿Ya? Insisto, vuelvo a repetir lo último, que tú puedes tener una situación, sí, para 3 dimensiones también sirve Allison, no hay ningún problema. Esto es una regla general, insisto, o sea, aquí no les puedo comentar esto porque esto daría para años conversando el por qué esta cuestión es así, pero esto sale acá, ¿ya? Así que en el principio hay que confiar. Bueno, repito, si es que ustedes tienen una situación en donde hay múltiples fuerzas, pero aplicándose en distintos puntos, por ejemplo, del objeto, aquí para allá, y esta justo para arriba, no sé, imagínense que tienen cuerdas amarradas de distintas formas, ¿cachai? Todo eso se puede simplificar en un puro diagrama donde ustedes pongan todas las fuerzas, de hecho le voy a cambiar el color, sí. Donde ustedes tengan todas las fuerzas aplicadas como en un puro punto. Horrible el color que elegí, a ver, bueno. ¿Ya? Ese puro punto es como el centro del cuerpo, ¿ya? O sea, palabras más fáciles, todas las fuerzas que están aplicadas en distintos puntos pueden trasladarse y quedar todas ahí mismo, en el mismo puntito donde está. Bueno, esa aquí. ¿Se entiende, no, chiquillos, chiquillas? Entonces, para hacer el análisis, no es necesario hacer una cuestión tan complicada. Agarre todas las fuerzas, póngalas todas juntas en un puro diagrama. Ese diagrama se llama diagrama del cuerpo libre, DCL para los amigos. Y estamos con esto, pues, chiquillos, chiquillas. Fue una clase emocionante. Ya, si estamos listos, pues acuérdense que no tenemos quiz, pues. No sé si bueno, aquí tenemos algunas dudas, creo. No sé, estamos listos. Las personas que tengan que irse, bueno, muchas gracias por atender. ¿Ya? Historia del avanzar. Alison, tú tenías una consulta ahí. Hablabas el tema del electrón que se le transporta. Acuérdense que, miren, el peer deck voy a tratar de dejarlo abierto hasta el día miércoles para poder decirle a sus profes que el día jueves cómo va a ser el seminario. Porque esta materia es la más importante en términos de análisis. ¿Ya? Sí, era roce y fuerza aplicada. Ahí hay varios tipos de fuerza, así que ahí vamos a conversar un poquito. Sí, el tema de la tensión y la fuerza normal, Sebastián, lo vamos a ver un poquito más en profundidad la próxima semana, porque la próxima semana nos toca estática, así que vamos a hacer todo el análisis de fuerza y todas esas cuestiones quizá con más detalle. ¿Ya? Cuídate, Michael, que estés muy bien. Gracias por el saludo. Uy, ese es el problemazo, Baltasar, ¿eh? Muy bueno. Cuídate, Antonia, que estés muy bien. Chao, chiquillos, chiquillas, que estén muy bien. Las personas que quieran quedarse aquí podemos conversar un poco de física, pero... A ver, profe, en el vacío, si yo